Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a analizar cómo es posible que existan dictaduras en pleno siglo XXI y se estén extendiendo por todo el mundo. Después voy a platicar con el doctor Francisco Moreno sobre Omicron, la nueva variante del coronavirus, la capacidad de contagio, los síntomas y qué hacer para evitar su propagación. Y para finalizar va a estar con nosotros Luis Carlos Ugalde. Con él vamos a hablar de los principales riesgos políticos en México para el 2022. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante. ¿Por qué persisten las dictaduras en el mundo? Y es más, ¿por qué cada vez tenemos más dictaduras? ¿Acaso no hemos aprendido nada de la historia? Del siglo XX en particular, de lo malos que fueron los regímenes dictatoriales. Caray, ¿qué está pasando? Fíjese usted, tan solo ayer, el lunes, Daniel Ortega juró su quinto mandato como presidente de Nicaragua, cargo en el que permanecerá hasta el 2027. Hay que recordar que las elecciones del pasado 7 de noviembre allá en Nicaragua, en las que resultó ganador precisamente el señor Ortega, los candidatos opositores estaban presos o en el exilio. Hoy es una dictadura en Nicaragua y el dictador es alguien que luchó, que hizo una revolución, que fue comandante de una revolución para sacar del poder a otra dictadura. Para debatir cómo puede existir en pleno siglo XXI las dictaduras como la de Daniel Ortega, o la persistencia de la de Cuba, o la de Venezuela, o la de tantos otros lugares, saludo a Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, colegas. Buenas noches a todos. Gibran Ramírez, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros, audiencia. Y Carlos Bravo Regidor. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Felicidades desde luego a todos, que tengamos un buen año. Y empiezo contigo, Carlos, tú que tienes esa vena de historiador. Caray, ¿qué no aprendemos los seres humanos de lo ominosas que son las dictaduras, los regímenes autoritarios? Pues mira, Leo, hay una larga discusión al respecto. Por un lado decía Hegel que el que no estudia la historia está condenado a repetirla. Luego hubo otros historiadores que dijeron, no, aunque la estudiemos de todos modos se repite. Y yo lo que creo aquí, digamos, respecto a tu comentario, es que desafortunadamente en muchos casos las dictaduras no son regímenes necesariamente de elección, ¿sabes? Creo que tiene mucho que ver también con condiciones locales, con correlaciones entre distintas fuerzas sociales, con mucho descontento que termina cristalizando y convirtiéndose en combustible para regímenes que en la medida en que representan una causa, de alguna manera se les disculpa su carácter autoritario. Lo que pasa es que me parece que aquí también, Leo, estamos ante un fenómeno distinto al de las dictaduras tradicionales, porque en buena medida la mayor parte de los países que hoy consideramos autoritarios o dictatoriales fueron democracias en algún momento. ¿Sí? Y entonces ante lo que estamos es ante lo que se ha dado por llamar el fenómeno de los retrocesos democráticos. O de las recesiones democráticas. Después de 3 olas de democratizaciones consecutivas, digamos, ahora tenemos una contraola muy fuerte, sobre todo, me parece, a partir de la crisis del 2009, que generó como mucho descontento social. Algunas de ellas, otras vienen de antes. En América Latina, varios regímenes que hoy consideramos autoritarios, encabezados por Venezuela, pues también empezaron con la llamada ola rosa. Perdón que te interrumpa, Carlos, pero ahí tú estás diciendo que el descontento social tiene una deriva hacia las dictaduras. ¿Por qué? Mira, bueno, hacia los regímenes autoritarios en general,
Bueno, en muchos sentidos, porque en ocasiones me parece que lo que sucede es que ese descontento social, eh, pues de alguna manera se convierte en una prioridad atenderlo, atender ciertos agravios, en muchos casos justificados. Sí. Y esa, digamos, sensación de que por fin se va a atender el agravio adquiere prioridad sobre sobre la conservación del juego democrático. Y en ese sentido, entonces, pues la democracia, digamos, se la lleva de corbata, vamos a decirlo así, la satisfacción de ciertas aspiraciones o ciertas expectativas sociales, lo cual, digamos, no es del todo extraordinario. Lo sabemos, digamos, por la historia vieja, la historia larga, ninguna revolución nunca en la historia de la No. humanidad desembocó en un régimen democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque las revoluciones, digamos, tienen una lógica de mucha disrupción y también al final de lo que se trata una revolución, decía Bertrand de Jouvenel, Sí. es de concentrar poder. Ujú. Una revolución que no concentra poder al final no sirve para nada. Sí. Y en esa concentración de poder para satisfacer las aspiraciones, los intereses, pues en la mayoría de las ocasiones, bueno, de hecho en todas las ocasiones, y eso implica pues que no es posible un juego democrático, ¿no? Ujú. Entonces, es interesante porque por un lado lo que estamos viendo hoy es distinto, pero al mismo tiempo se parece a otros periodos, digamos, de predominio de regímenes autoritarios. Lo sorprendente ahora es la velocidad con la que van cayendo uno tras otro distintos países en los que, bueno, había la ilusión de que la democracia había arraigado. Así Y es. bueno, pues el caso nicaragüense que decías, ya nada más para terminar, pues es uno de los más emblemáticos de nuestra región, y además por el hecho de que quien lo encabeza, quien en su momento fue un líder, digamos, insurgente que se levantó en contra de una dictadura, ¿no? Y ahora, pues él, en este quinto mandato, pues está consolidando una dictadura propia que cada vez se parece más a la que él contribuyó a derrocar. Bueno, de hecho parece más bien una caricatura lo de Ortega. Paula, pero incluso pues democracias añejas como la de Estados Unidos están sufriendo ese tipo de, hay este tipo de debates de si no se están yendo hacia el autoritarismo, hacia una deriva dictatorial. Caray, insisto, ¿cómo nos explicamos que estemos regresando, que las dictaduras se comiencen a ver bien? Aquí alguien decía ayer, creo que Aguilar Camín, el tema de China. Mientras que Estados Unidos se ve como un relajo, China parece un país ordenadísimo. Sí, yo coincido con Carlos en decir, la democracia ha pagado los platos rotos de, yo creo que sobre todo de la desigualdad, ha pagado los platos rotos de un sistema económico que ha sido muy injusto para algunos, ha pagado los platos rotos de muchas malas gestiones, y ahí me gustaría resaltar una cosa, el increíble fracaso de los organismos internacionales. Creo Mm, que una de las cosas que más, o sea, que pensé en este momento fue, ¿por qué están habiendo tantas dictaduras? Y pues sí, adentro yo creo que el diagnóstico de Carlos es muy certero. Hay un montón de demandas insatisfechas con las que creo que fuimos muy malos para explicar que la democracia pues es una manera de gestionar el poder, pero que adentro de la democracia tiene que haber un montón de otras cosas, de políticas, de incentivos, de regulaciones, que también tienen que solucionar todos estos problemas públicos. Que la democracia creo que un poco la valoramos como, ay, es el gran fin en sí mismo, ¿no? Que esa es una de las cosas que uno entiende, por ejemplo, en el movimiento que hay ahorita en México, ¿no? ujú. El golpeteo a las instituciones democráticas, el desprecio por el Estado de Derecho, pues es que no nos resuelve nada. Entonces creo que ahí, y es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando uno ve los problemas que tienen de vivienda, los problemas que tienen de desigualdad, los problemas que tienen de un Estado que en realidad es bastante más débil para proveer servicios de lo que ellos esperaban, entonces esa es culpa de la democracia, ¿no? Pero me Pero gustaría llegar ¿sabes al qué, otro. Paula? Sí se puede hacer el argumento, es culpa de la democracia, pero perdón, a mí todavía me tocó vivir en un régimen donde el poder estaba concentrado en una persona y no resolvían tampoco los problemas públicos, es más, generaban muchos problemas públicos. Tampoco Exacto, o las sea, pensar dictaduras que la están resolviendo dictadura... ningún A ver, problema público. el señor Daniel Ortega ha sido terrible para Nicaragua, sigue habiendo la misma pobreza,
Ah, mira, está diciendo Gibran que no. Ahorita vamos con eso. A Es ver. que hay que ver las cifras. Venezuela. Sí, a ver, Paula, termina y... Venezuela donde la gente se muere de hambre. Sí. O sea, creo que sí, ahorita hay como esta pulsión de decir, sí, queremos más orden. Y esta, así como nos creímos que la democracia por sí sola iba a solucionarnos un montón de problemas públicos, creo que ahorita estamos tendiendo a hacer exactamente lo mismo con las no democracias. Es que lo que se necesita, y lo veo uno en los datos del Latinobarómetro, de los índices de democracia, de todo, necesitamos gente, manos duras para solucionar todos estos problemas. Oye, pero tampoco tenemos que decir que democracia es sinónimo de desorden. Perdónenme, hay dictaduras que son mucho más desordenadas que las democracias y democracias que son mucho más ordenadas que las dictaduras. Pero a ver, Gibran, te vi ganas como de defender a Daniel Ortega. A ver. No, no quiero defender a Daniel Ortega, quiero complejizar el tema. Sí. Espero que no me interrumpan en mi argumento, si Venga. no, pues ya veremos. Sí, en efecto hay un problema de falta de libertad y podemos concederle a Cardenal y podemos concederle a Sergio Ramírez que lo que hay en Nicaragua es un régimen autoritario con tintes dictatoriales. Pero tiene, en efecto, que creo que esta es la complejidad, un respaldo de la mayor parte de la población. En las elecciones pasadas participaron 65% de los nicaragüenses con derecho a voto, y si bien hubo 5 aspirantes opositores que fueron encarcelados, 7 más compitieron con todas las garantías del sistema electoral nicaragüense, y aún así gana Ortega con esa participación abrumadora, histórica, y gana mayoritariamente. ¿Por qué? Creo que sí hay un tema de resolución de algunos problemas. Contrario a lo que dices, Nicaragua es uno de los países que más disminuyó pobreza en los últimos años. También desigualdad y, por si fuera poco, el país más seguro de Centroamérica. Es un país donde no hay maras. En ese sentido es un país donde hay mucho más orden público, algo que es valorado por la gente. Es quizá el único país de Centroamérica donde la migración no es un gran problema público pese a las otras condiciones. Entonces, hay condiciones materiales de existencia que los pobres y que mucha gente abrazan y que ceden a cambio libertad. Sí, libertad que reclaman mucho más otros sectores, como los sectores medios, los intelectuales, y que para mí sí es una parte inherente a un régimen verdaderamente socialista. Pero esa base material habla mucho. Y en segundo lugar, venga, rápido, el contexto de injerencismo de los Estados Unidos. La mayor parte de los encarcelamientos han sido por violaciones a la ley de agentes exteriores, que es una ley muy cercana a lo que tienen otros países que también cuidan su seguridad nacional, como los Estados Unidos mismos. Y tenemos ya bastante historia de la que hemos aprendido en los últimos años, de qué pasa cuando se deja que esas luchas pluralistas sean aupadas o intervenidas por los Estados Unidos. ¿Qué pasó con la Libia de Gaddafi? Está mucho peor. Era uno de los países que estaba mejor en su región, y es terrible decirlo, pero con ese autoritarismo estaba mucho mejor de lo que pasa hoy. ¿Qué pasó con las primaveras árabes que apoyó Estados Unidos con una abierta intervención? Bueno, derivaron en regímenes peores y más fundamentalistas. Ya sabemos que ese canto de las sirenas entonces no lleva a mejorar las cosas, y por eso hay base social para estos regímenes autoritarios. Y además siempre la hipocresía de los medios de comunicación sale a flote. Nos centramos en Nicaragua, en Venezuela, pero repito lo que ya he dicho aquí, Leo. No le dedicamos un programa a Colombia pese a sus 100 muertos en protestas, ni a Chile pese a sus 300 tuertos por represión policial. Sí se los dedicamos, esos países pero... dictatoriales o no? Bueno, sí se los dedicamos aquí en La Hora de Opinar, tengo que decir, pero... y conste que me aguanté, porque tengo muchas cosas que decirle a Gibran, pero quisiera aclarar una cosa. Estás diciendo que a los pobres en Nicaragua les ha ido bien y por lo tanto se justifica de alguna manera la dictadura, porque yo sí creo que es una dictadura la de Daniel Ortega, pero gente de clase media o como tú mismo lo dices,
no es un régimen que te gustaría a ti vivir en un régimen de estas características. Pero entiendes... De ninguna manera, para empezar por Sí. lo cristiano, ¿no? O sea, Sí. yo soy un católico cultural, Sí. pero aún así no me gustan los regímenes confesionales. No digo que se justifique, digo que se explica. Sí. La pregunta que nos mandaban para el programa era, ¿cómo se explica que a estas alturas Sí. haya dictaduras? Bueno, yo creo que así. Ok, muy bien. Interesante lo que pone sobre la mesa Gibran. Supongo que tiene muchas cosas que decir, Carlos. Sí, varias. La primera es que me parece una barbaridad, digamos, darle validez al resultado electoral de las elecciones cuando el presidente que se trata de reelegir tiene la capacidad de meter a la cárcel a todos los candidatos potenciales de la oposición y deja Ni unos la cuantos mitad. afuera y gana, pues de todas maneras ese es un resultado absolutamente cuestionable e inválido en la medida en que no pudieron competir los demás, no porque el pueblo así lo decidiera, sino porque el presidente decidió meterlos a la cárcel. O sea, eso simplemente no le da validez a ese resultado. Me parece muy importante, y en esto estoy de acuerdo con Gibran, en que siempre hay que poner mucha atención en cuáles son las bases sociales de los regímenes autoritarios. Porque el hecho de que no sean democráticos no quiere decir que no haya sectores de la población que los aprueben. Es muy difícil que un régimen sobreviva, digamos, a punta de balazos o a punta de represión. Siempre tratan de alguna manera de encarnar demandas o aspiraciones de ciertos sectores que se convierten en su base social. Y creo que esto es muy importante para responder a tu pregunta de cómo es posible que haya dictaduras todavía en el siglo XXI. Pues porque tienen bases sociales, porque representan aspiraciones de grupos que ponen sus intereses o sus valores por encima, digamos, del juego democrático. Ahora, también hay otro tema que me parece muy importante y del que ha echado mucha mano Daniel Ortega. Déjame. No, espérame. Venga, Gibran, venga. no lo interrumpiste. Venga. Cada vez que hable, también le voy a hacer como Gibran diciendo, espero que no me interrumpan. Más bien voy a empezar a interrumpir a Gibran para que sea igual la interrupción. A todos. Venga, Carlos, venga. A nadie. ¿Qué sentido son? Qué bárbaro. Ortega ha echado mucha mano, y creo que de una manera muy eficaz, del discurso antiimperialista. Esa es una vieja divisa de la izquierda latinoamericana. Sí. Utilizar la justificada, digamos, el justificado agravio contra las intervenciones de Estados Unidos como una forma de lavarle la cara a la falta de democracia en la región o en los países que dirigen ese tipo de líderes. Esto, digamos, se conoce en la literatura como el antiimperialismo autoritario. Y en este caso me parece que le ha dado muy buenos resultados a Ortega en la medida en que le ha permitido arroparse internacionalmente, pues obviamente no con Estados Unidos ni con democracias, pero otros países que comparten en mayor o menor medida, digamos, ese discurso, pues son los que lo están avalando. Una última cosa también que me interesaba decir, no es cierto que Nicaragua es el único país que no tiene los problemas típicos de Centroamérica. Hay otro país que es una democracia ejemplar, de hecho, que es Costa Rica, que tiene niveles de vida más altos que los de Nicaragua, no tiene esos problemas migratorios y no es una dictadura. Hay quizás aquí en el fondo el espectro de China como una suerte de modelo siglo XXI de una sociedad que está creciendo mucho, que se está volviendo muy próspera y que ha podido prescindir de la democracia para lograr eso. Yo creo que si vamos de alguna manera a enlazar la discusión de la naturaleza del régimen con los resultados que provee para la población, pues nos vamos de alguna manera a enredar entonces casi que a decir, si produce buenos resultados, se justifica que no sea una democracia. Creo que no es el caso, creo que es una manera equivocada de plantearlo. Las democracias y las dictaduras pueden producir buenos o malos resultados en términos sociales, pero eso es una discusión de los resultados y qué es lo que los produce. A veces tiene que ver con la naturaleza del régimen, a veces no. Y otra discusión distinta es si se justifican o no las dictaduras. A ver, no voy a intervenir porque ya me toca y tengo que decir si efectivamente las dictaduras tienen bases sociales, pero bases sociales no al parecer tan sólidas como para ir a una elección de verdad auténtica, no con candidatos opositores en la cárcel, porque lo que demostró Daniel Ortega es que tenía miedo de perder y por eso metió a los opositores a la cárcel. Entonces, su base social, digamos que no es tan sólida, ¿eh, Carlos? O
sea, si hubiera habido una elección auténtica, quién sabe si hubiera ganado Daniel Ortega. Entonces, sí hay base social, pero ¿de qué tamaño y con qué intensidad hay esa base social? Esa es la pregunta. Paula Sofía, venga. ¿Y qué tan auténtica, no? Sí. Porque pues también detrás de esa, de una base social en un régimen que tiene encarceladas a 200 personas, pues también hay una base social que se fundamenta en el miedo. Entonces, pues creo que ese es uno de los Pues sí. de las cosas. Bueno, a mí me llama mucho la atención de estas nuevas dictaduras, el ritual democrático. Sí. Son dictaduras que mantienen el ritual democrático y que no les importa reelegir a sus o sea, 700 veces a llamar a elecciones y llamar a elecciones muy fraudulentas, muy cuestionadas, y que justo pues, se alimentan de este discurso de decir, pero es que ganaron elecciones, ¿no? Y ganaron elecciones cuando uno ve, por ejemplo, cómo están las autoridades electorales en Venezuela, dices, pues evidentemente no hay manera de creer a unas autoridades electorales que forman parte del partido en el poder, ¿no? Y que no tienen ningún tipo de autonomía, ningún tipo de independencia, pero que estos rituales también pues siguen fortaleciendo esta lógica de que tienen una base social estas dictaduras. Y coincido con Carlos en que efectivamente es una mala idea decir es una idea peligrosa incluso. Decir, es que como da buenos resultados, entonces empecemos a matizar, que se empiecen a perder algunas cosas a cambio de, porque mira, tienen mejor educación, tienen mejor salud, hay mucho orden, porque pues creo que ese es pues abrirle la puerta a empezar a justificar que se limiten derechos, ¿no? A mí el tema de las democracias, creo que la parte que me parece más importante y el corazón de las democracias es pues esta aspiración de mantener un catálogo muy robusto de derechos para todas las personas y que incluso pues también hay como pequeñas cositas que incluso en las democracias siempre hay que estar defendiendo. A mí me parece mucho esta eh, aspiración por la hegemonía, ¿no? O sea, creo que cuando uno empieza a abrir la puerta a que alguien, sobre todo el poder, quiera tener la hegemonía ideológica en los medios, con los poderes económicos, etcétera, pues ahí empiezas a ver, evidentemente no visos de dictadura, porque también es muy nocivo ridiculizar la palabra dictadura y decir que todo es una dictadura, pero sí me parece que la hegemonía es como el pequeño diablito que empieza a entrar en las democracias y empieza a minar estas nociones de derechos. Hablando de buenos resultados, por cierto, quieren una buena dictadura, váyanse a Emiratos Árabes Unidos. ¡Uf! ¡Qué buenos resultados! Pero quiero decirles que no hay la hora de opinar en los Emiratos Árabes Unidos porque no se permiten críticas al emir y además no podría estar con nosotros Paula Sofía Vázquez, ¿no? Quien tendría que estar tapada de pies a cabeza, porque así es la ley allá en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, la democracia es un régimen de derechos políticos y de libertades políticas, no de resultados económicos. Esa es la confusión. Esa es la confusión. Gibran, te toca concluir, venga. Bueno, yo quiero decir primero que no solamente son rituales democráticos que se mantengan y quiero poner, por ejemplo, el caso de Venezuela, donde acaba de perder Barinas Jorge Arreaza, el candidato oficialista, muy cercano personalmente a Chávez y que mandaron como una supuesta garantía de ganar esa elección y no, la ganó la oposición. Las cosas son más complejas que este blanco y negro. Tampoco estoy de acuerdo en que la base social en Nicaragua sea débil y esa haya sido la razón de que Ortega haya empezado a aplicar de esa manera la ley de agentes extranjeros. Hay un antecedente que es 2018, cuando a raíz de una protesta estudiantil se sumaron otros sectores y hubo mucha violencia y la oposición a Ortega quemó vivas a personas y entre las 200 personas que murieron, la mayor parte eran sandinistas. Entonces le voy más al miedo, a la inestabilidad, a que tuviera otro momento de violencia como ese, que a la debilidad que pues, por lo menos en las urnas no se ve. La última cuestión que me gustaría poner sobre la mesa es si los pueblos tienen derecho a decidir diferentes modelos de democracia
o es solo la democracia liberal de la ciencia política estadounidense. No. Ya sé que aquí les gusta más la democracia deliberada, pero la democracia dirigida tiene también sus partidarios y creo que hay muchas personas que estarían dispuestos a, si su vida va a mejorar sustancialmente, ir a un modelo de democracia dirigida. Oye, eso me sonó soviético, perdona que te diga, yo la verdad no, es que es eso de democracia dirigida, ¿por quién? ¿Por el Dios Padre o por quién dirige? Democracia dirigida, centralismo democrático, todas estas son cosas de las que deberíamos volver a hablar. El pueblo del partido. Mandato. Vamos a hablar del partido. Eufemismos de dictadura. Eufemismos de dictadura. ¿Cómo creen? No, bueno. Sí. Oigan, qué buen debate, ¿eh? En Eso serio. Tengo en mi casa, democracia dirigida. Y tú la diriges, seguramente. Exacto. Oye, pero ¿sabes qué? Valdría la pena, a ver si lo hacemos la semana que entra, poner el contexto mexicano en este debate, porque está muy interesante este tema. Es el gran tema, me parece, del siglo XXI, de principios del siglo XXI. Por cierto, como lo fue a principios del siglo XX también, ¿no? En donde las dictaduras empezaron a hacerse muy interesantes, sobre todo allá en Europa, ¿no? Pero bueno, si les parece, lo retomamos la semana que entra. Gracias, Gibran. Gracias, Carlos. Gracias Paula. Sofía, vete a poner el velo y a dirigir ahí tu casa en democracia dirigida. Es más, cámbienle, hay que cambiar la democracia deliberada por democracia dirigida. No, ese me toca a mí. Gracias, colegas. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa. Voy a platicar con el doctor Francisco Moreno. Él es un internista experto en este tema de lo del virus, del coronavirus. Vamos a tratar de entender qué está pasando con esta nueva variante de Omicron, qué tan peligroso es. Hay que recordar que nuestro presidente, López Obrador, está contagiado por segunda ocasión de este virus. Regresamos.